Juan capítulo 18, vamos a leer el verso 1 y el verso 2 para dar la introducción al mensaje de esta mañana. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Digan conmigo, huerto. ¿A cuánto le gustan los huertos? Trabajar y cuidar los huertos. Bien, huerto. Es que esta mañana la cosa va de huerto. Aleluya. En el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Bien, ya sabemos que, hemos identificado dos versículos que nos anuncian, nos anticipan el pronto arresto de Jesús en ese lugar, ¿no? Judas se presentó allí con una comitiva de soldados, alguaciles y demás, precisamente para traicionarle, para entregarle. Amén. Pero bueno, no adelantemos nada en esta mañana. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, primeramente por este lindo día, papá, que tú nos regalas en esta mañana de domingo, un día soleado, un día precioso, Señor, un día que, Señor, tú has hecho para tu gloria, para tu alabanza, para tu adoración, y también para que tu palabra sea predicada en todo lugar, Señor, donde se ha de predicar tu palabra, desde todos los púlpitos en esta mañana. Te pido, Padre, que puedas usar a los siervos, los pastores, los ministros, los líderes, que en esta misma hora, Señor, se están poniendo en tus manos para ser usados por ti. Padre, bendice que tu palabra corra en cualquier lugar y, cómo no, también en este lugar, en esta mañana de domingo. Gracias, papá, por esta palabra tuya. Señor, hemos alabado, adorado tu nombre. La tierra ya está preparada, Señor, para recibir esta semilla, esta siembra de bendición en forma de palabra de fe, palabra de poder, palabra de vida, para la instrucción, la capacitación y el aprovechamiento de todos los presentes en esta mañana. Gracias, Señor, por esta linda y nueva oportunidad en este día. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y Betsaida Encieza dice amén, amén y amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor en esta mañana, por favor? Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a leer de nuevo estos dos versículos. Lo voy a leer. Hoy vamos a cotejar un par de versiones, aunque verdaderamente aquí de momento creo que no hay mucha diferencia en cuanto a las versiones o traducciones entre la Reina Valera y esta versión que les recomiendo siempre, se llama La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Dice así en esta versión, Juan 18, el 1 y el 2, dice: dicho esto, salió Jesús acompañado de sus discípulos, pasaron al otro lado del torrente Cedrón y entraron en un huerto. Ese lugar era bien conocido de Judas, el traidor. Digan conmigo, el traidor. Ay. ¿Algunos de ustedes han sido traicionados alguna vez? Uy, qué silencio. ¿Eso significa sí o significa no? Algunos, bueno, entonces voy a cambiar. Voy a ser un poco my light. ¿Algunos de ustedes se han sentido traicionados alguna vez? Levanten las manos. ¿Nadie? Ay, qué bien. Sí, Bien. Bien. Aleluya. El traidor, dice, ya que Jesús, acudía frecuentemente a ese huerto, con sus discípulos. Bien. Hemos leído estas dos versiones y nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, y más concretamente aquí en el Evangelio de Juan, aparece o encontramos un huerto. Digan conmigo, huerto. Pero bien alto, digan conmigo, huerto. La Biblia nos da algunos detalles. Nos dice, por ejemplo, que en ese huerto Jesús solía apartarse o solía visitar o solía acudir frecuentemente a ese huerto. Y también nos da otro detalle más, que no solamente Jesús acudía solo a ese huerto, sino también en varias ocasiones iba acompañado ¿de quién? De sus discípulos, entre los cuales estaba Judas. Bien, por supuesto me estoy refiriendo a qué huerto. ¿A qué huerto? ¿Cómo se llamaba el huerto donde arrestaron a Jesús?
El huerto de Getsemaní, perfecto. El huerto de Getsemaní. ¿Alguien sabe lo que significa Getsemaní? La traducción de Getsemaní. El huerto de Getsemaní significa el huerto de la prensa de aceite. Digan conmigo, aquí en Cieza, hombre, hay oliva, ¿o no? ¿Os acordáis cuando teníamos las reuniones allá en el museo? Había una exposición permanente de los aparatos que en aquel tiempo se usaba para prensar la oliva y sacarle la oliva el oro líquido, ¿verdad? El oro verde, que es de mucho valor también, muy preciado, el aceite. Digan conmigo, aceite. Aleluya. Pues así es, ese lugar se llamaba prensa de aceite. Bien. ¿Qué representa el huerto de la prensa de aceite? ¿Qué representa el huerto de Getsemaní? Pues el huerto de prensa de aceite representa a todos los huertos. Y ahora otra pregunta, ¿qué tipifica y qué representa el huerto en la Biblia? La iglesia. La iglesia. Esto es un huerto de Dios en Cieza. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un huerto, este lugar es un huerto que Dios ha plantado en Cieza para la bendición. Amén de Cieza. ¿Cuántos dicen amén? Pero más que este lugar, les diría que el huerto, ya sabéis que la iglesia no son las paredes, no son los locales. Si los locales no son el huerto, ¿quiénes son el huerto? Mira al que está a tu lado, dile, pon cara de huertano, no, pon cara de huerto. Ustedes son el huerto de Dios. Amén. Ustedes son el huerto de Dios, que Dios está plantando o ha plantado en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, somos el huerto de Dios plantado en Cieza. ¿Cuántos dicen amén? Bien, bien. Entonces, el huerto es tipo de la iglesia. Es que es muy importante. Si no sabes que el huerto es tipo de la iglesia, pues ya te va a costar entender lo que quiero compartir a continuación. Por eso digo, el huerto de Getsemaní representa y tipifica todos los huertos. Entonces digan conmigo, todas las iglesias, ¿donde qué? Donde se mueve, donde actúa, donde opera y donde está presente el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Y resulta, ustedes saben que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, en medio de nosotros y tiene algunos cometidos. Amén. Bien, pues uno de los cometidos del Espíritu Santo dentro de los huertos, uno de sus cometidos es precisamente actuar y operar como prensa de aceite. Aleluya. Vamos a salir de aquí esta mañana bien prensados. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos quieren ser prensados? Si ese lugar se llamaba prensa de aceite, ¿qué clase o qué tipo de árboles estaban ahí plantados? Olivos. ¿Quién lo dijo? Darwin. Lo dijiste tú, ¿verdad? Oye, cumplió años el niño, ¿no? Aleluya. 1. Qué lindo, qué bendición. Que las redes sociales lo soplan todo. Aleluya. Pero bueno, bendecimos la vida del muchacho en el nombre de Jesús, en su primer año de vida. Aleluya. Hay un futuro siervo de Dios. ¿Qué tipo de árboles? Lo hemos dicho, en ese huerto estaban plantados olivos. De hecho, geográficamente, si ustedes estudian un poquito el asunto, geográficamente el huerto de Getsemaní, ¿al pie de qué monte estaba? No tengan miedo de equivocarse, que aquí no estamos de exámenes, aleluya, de los olivos. El huerto de Getsemaní estaba justo al pie en Jerusalén del monte de los olivos. Aleluya. Por tanto, un lugar donde habían ¿qué? Olivos. Bien. Pon cara de olivo ahora. Bien. ¿A cuánto le gusta la oliva? A mí me fascina la oliva. La oliva de Cieza me vuelve loco. Tengo un problema con el pastor Miguel Ángel porque no le gustan las olivas. Y yo le digo, hasta que no te gusten las olivas, no eres un verdadero murciano. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Una olivica rica, Lucy? Ahí de esa partidica. A mí me fascina. Santo Dios. Bien. ¿Alguna de ustedes prepara olivita?
¿Nadie? ¿Ninguna ya se perdió esta tradición? ¿Nadie prepara oliva ya? Las abuelas. Las abuelas, aleluya. Bien. Acordarse de mí cuando preparen. Aleluya. Bien. Entonces, digan conmigo, olivos y olivas. Entonces, la cosa va de huertos, olivos y olivas esta mañana. Bien. Después del diluvio, cuando empezaron a bajar el nivel de las aguas, que sabéis que Noé mandó un cuervo, Noé mandó una paloma, el cuervo iba y venía y regresaba, aleluya, la paloma también, y hubo un momento que la paloma regresó con algo en su pico. ¿Una qué? Una hoja de olivo, aleluya. Entonces, después del diluvio, y cuando bajaron el nivel de las aguas, ¿cuál fue el primer árbol que creció? El olivo, digan conmigo, el olivo. Aleluya. Entonces, el diluvio es tipo de ¿qué? De una situación catastrófica, de una situación difícil, ¿verdad? Donde uno cree o piensa que va a ser ¿qué? Ahogado, inundado por las aguas, que son las circunstancias. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido así? Que las circunstancias lo iban a ahogar a uno, ¿sí o no? Preso de las circunstancias, incapaz de tener ningún tipo de recurso porque las circunstancias estaban ahí presionándonos y ahogándonos. Pero fíjate qué tremendo. Igual que las circunstancias suben, bajan también. Aleluya. Y cuando bajan, ¿qué permanece firme? El olivo. El olivo. La Biblia dice que somos como árboles plantados. Qué bueno. ¿Cuántos dicen amén? Con cara de olivo ahora, Ceci. Aleluya. Bien. Ok. Si el huerto es tipo de la iglesia, no se pierdan porque estoy estableciendo todo esto para lo que viene después. Si el huerto es tipo de la iglesia y nosotros somos como olivos plantados o árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, todo esto cobra sentido. Es decir, en el huerto, que es tipo de la iglesia, es donde el Espíritu Santo va a sacar lo mejor de nosotros. Amén. En la iglesia, como cuerpo de Cristo, es ahí donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha plantado. ¿Cuántos han sido plantados en el huerto de Dios? Amén. Pues en el huerto de Dios es donde el Espíritu Santo va a sacar lo mejor de ti. Ahora, ¿cuál es la condición, amados? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Ya sabéis que toda bendición tiene primero una condición. ¿Cuál es la condición? Para que el Espíritu Santo saque lo mejor de nosotros. Tu mejor jugo, tu mejor aceite. El aceite de oliva virgen, aleluya. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo no? No. A ver, ¿cómo se llama el huerto? ¿Cómo se llama el huerto? El huerto de la prensa de aceite, Getsemaní. La condición, amado, es dejarte prensar por el Espíritu Santo. Mira al que está a tu lado y dile, esta mañana te va a prensar el Espíritu de Dios, aleluya. Ahora, deme varios sinónimos del verbo prensar. Prensar. Exprimir, ese me gusta, lo tengo apuntado. ¿Quién lo dijo, Orfilia? Exprimir, te van a exprimir esta mañana como una mandarina. Te van a sacar todo el jugo. Exprimir. ¿Qué más dice? Tensar. ¿Ha dicho tensar? Es que con las mascarillas, santo de la gloria. Tensar. Estrujar. Me gusta. Ese también. Ese es bueno. Eso no lo tengo apuntado. Tengo apuntado exprimir, estrujar. Te van a estrujar. Apretar. También lo tengo. Entonces, mira, me falta uno. Estrujar, exprimir, apretar, asfixiar. No, el siguiente que tengo apuntado es presionar. Presionar. El Espíritu Santo te va a meter bajo presión para sacar lo mejor de ti. Porque cuando las cosas van bien, verdaderamente no sabemos si podemos dar más de sí o no. Pero cuando las cosas vienen bajo presión y nos sentimos estrujados, apretados, exprimidos, es verdaderamente cuando vemos que podemos sacar más todavía de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, toca a aquel que está a tu lado o míralo y dile, déjate por tu bien
prensar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Esa es la condición, dejarse prensar. Aleluya. Y si no saben cómo es una prensa, vayan al museo. Al museo Sillasa, es Sillasa, ¿verdad? Vayan al museo, bajen abajo donde estaba la sala de donde hacíamos las charlas, ahí, que es una antigua almazara, ¿verdad? Pues ahí está esta exposición y vais a ver qué prensa hay ahí, para que os podáis meter debajo y pongáis ahí, que seáis muy bíblico y le digas, Señor, prénsame ahora, te metas debajo de la prensa. Ya verás lo que duele. Digan conmigo, es que claro, digan conmigo, claro, ese es el siguiente punto, digan conmigo, ser prensado va a doler. Va a doler. Y algunos no están dispuestos a sufrir, que es el siguiente punto. Ahora, escucha, es que en los huertos, estar plantado en un huerto y echar raíz en un huerto no significa que uno esté exento de sufrimientos. Jesús no dijo, venid a mí y dejaréis de sufrir. No. Estar plantado en un huerto y echar raíces en un huerto no significa estar libre de padecimientos. La verdad, a la luz de la palabra, lo vamos a ver ahora, la verdad es que en los huertos también se padece. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En Getsemaní, en el lugar de la prensa de aceite, pues Jesús, dice la Biblia, que padeció una fuerte agonía. ¿O no? Bien, lo vamos a leer. Digan conmigo bien fuerte mientras buscamos la cita. Digan conmigo, ser prensado me va a doler. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir el dolor para ser prensados? Aleluya. Entonces, vente conmigo a Lucas 22:44. Lucas 22:44. Mira lo que dice aquí. Dice, y estando, es que ya no veo ni los números, me voy a tener que comprar otras gafas. Y tú, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Bien, entonces, en Getsemaní, Jesús tuvo una lucha tremenda. Dice la Biblia aquí, lo hemos leído, que él tuvo o estaba en gran agonía, digan conmigo, agonía. Jesús estaba en una intensa agonía. Jesús tuvo una lucha terrible y angustiosa. Mira cómo lo dice esta versión. Lucas 22:44 dice, entonces Jesús, lleno de angustia, esta versión, mismo versículo. Entonces Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y le caía el sudor al suelo en forma de grandes gotas de sangre. Wow, digan conmigo, en los huertos se sufre. Dice la Biblia que Jesús estaba en agonía y lleno de angustia. O sea, primera conclusión, en ese huerto Jesús fue estrujado, apretado, exprimido y presionado. ¿Cuántos dicen amén? Amado, tengo una noticia para ti. Si Jesús fue apretado, exprimido, presionado y estrujado, nosotros vamos a ser apretados, exprimidos, estrujados y presionados. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Es que no vamos a ser menos, aleluya. Bien, ahora no me quiero adelantar. ¿Cuáles son? Porque la Biblia dice que Jesús estaba en agonía y estaba en esta versión, dice, lleno de angustia. ¿Cuáles son los síntomas de la angustia? ¿Algunas veces alguno de ustedes se ha sentido en ese estado de angustia? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, hay dos vertientes. Están los síntomas mentales y los síntomas físicos, ¿vale? Por ejemplo, algún síntoma mental de pasar por un tiempo de angustia. Venga, os escucho. Que no pasa nada, lo que os venga a la cabeza. No tengan miedo a equivocarse. Ansiedad. Mira,
Preocupación y temores excesivos. Cuando tú estás preocupado por algo y tienes un miedo excesivo provocado por esa preocupación, eso es uno de los síntomas que estás en angustia. También escucha, imaginación de escenarios futuros catastróficos. ¿Qué hace la angustia? Te hace ver el futuro como negro, oscuro. Eso es otro síntoma mental de la angustia. Y otro más, la desesperación. ¿Qué es la desesperación? Pues encontrarse como atado de pies y de manos y no tener, digamos, recursos o no saber cómo poder salir de ese estado de angustia. Esos son los síntomas mentales. Ahora, ojo a la lista de los síntomas físicos. Falta de aire, mareos, sudoración. ¿Qué sudó Jesús? Exacto, sudoración. Tensión muscular, calambres, esos son calambres. La angustia provoca físicamente calambres, tensión muscular. Sequedad de boca, fatiga, taquicardia. Santo Dios, parezco un médico esta mañana dando un diagnóstico. Palpitaciones, escalofríos, sensación de ahogo y temblores. Todo eso, escúchame, todo eso, sí, está dura la cosa, Orfilia. Todo eso padeció Jesús en el huerto de la prensa de aceite. Ahí está, en ese lugar. Él fue el primer olivo plantado por el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ahora, no me quiero adelantar, hay cosas bien lindas aquí. Amados, si Jesús padeció todo esto, nosotros algún síntoma de estos vamos a pasar, sí. Yo no digo todos, pero si somos apretados, exprimidos, presionados y estrujados por el Espíritu Santo, aleluya. Pero ¿cuánto dicen amén por esa prensa? Entonces, ¿por qué Jesús experimentó? ¿Por qué Jesús sufrió y padeció todo esto? Porque tenía una lucha. Digan conmigo, lucha. ¿Lucha entre qué y qué? Lucha entre su carne. Padre, si es posible, pásale a mí esta copa. ¿Quién dice eso? La carne de Jesús. Más no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Aleluya. Entonces, Jesús tenía una lucha entre qué y qué, entre su carne y su espíritu. Ahí realmente lo que hay es una lucha de dos voluntades. La voluntad de la carne de un hombre de 33 años, que no quería morirse, y la voluntad y el deseo del Padre. Ahí había una lucha de tronos, lucha de voluntades, dos voluntades. La de la carne de Jesús y la del Espíritu de Dios, cuando dicen amén. Ahí había una lucha. Entonces digan conmigo, Jesús tuvo una lucha en agonía y en angustia, que le provocó sudoración, fíjate, y fue tan presionado que esa sudoración eran gotas de sangre, que científicamente está comprobado que si una persona está sometida a una presión extrema, los pequeños vasos sanguíneos pueden llegar a explotar y salen ¿por dónde? Pues la sangre sale por los poros de la piel. ¿Amén? Bien. Y hay un detalle, dice que esa sangre cayó ¿dónde? Bien. Esto para otro momento. Ahora, porque esto es poderoso, aleluya. Entonces, si Jesús tuvo una lucha, su carne se oponía a su espíritu. ¿Por el qué? Por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ahí hay un detalle. Todos nosotros creo que tenemos lucha entre la carne y el espíritu. Todos nosotros. Y dice la Biblia que por eso Jesús oraba ¿cómo? Más intensamente. Toca a aquel que está a tu lado y dile, cuando te encuentres en una lucha, lo que tienes que hacer no es desesperarte, es orar con más intensidad. Amén. Oraba más intensamente, porque Jesús conocía el poder que hay en la oración. Digan conmigo, la oración es fuente de poder. Bien, sabemos por las Escrituras que finalmente, y por eso hoy, gracias a Dios, podemos estar sentados aquí, y es que el deseo del Espíritu prevaleció sobre el deseo de la carne. Es decir,
La voluntad de Dios, del Padre, prevaleció sobre la voluntad de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tú y yo estamos sentados aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Bien, entonces finalmente sabemos por la Biblia que el deseo del Espíritu fue, por cumplir o por hacer la voluntad del Padre, fue más fuerte, fue mayor y fue más poderoso. Y por eso prevaleció. Y seguro, amados, que la oración intensa tuvo algo que ver en eso, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando estés en angustia, cuando te sientas presionado o prensado, apretado, exprimido, estrujado, por favor, no te quejes. Ora en la presencia de Dios, más intensamente. Amén. Mira, ¿a cuánto le gustan los animales aquí? ¿Cuántos tienen perros? ¿Le gustan los perros? ¿Los perros? ¿Nadie le gusta? Sí, los perros. ¿Los gatos? Los gatos. A mí me gustan los perros, los gatos, y no puedo tener por esta bendita alergia. Aleluya. Mi mujer da gracias a Dios por mi bendita alergia. Así no le meto ni perro ni gato en la casa. Aleluya. Santo Dios. Bien. Si tú tienes dos perros de la misma raza, uno blanco y uno negro, y los pones a pelear y a luchar, ¿quién gana de los dos? El blanco, ¿por qué? ¿Por qué blanco? Porque el color de la pureza. Lo relacionamos con eso, ¿verdad? Y el negro con el color del mal. ¿Quién gana de los dos? Si los dos son de la misma camada y de la misma raza. Exactamente. Muy bien, amada. Es que más alimentado esté. Al que más le dé de comer, más fuerte está. Si tú alimentas más tu carne, ¿qué más fuerte está? ¿Tu carne o tu espíritu? Y si alimentas más tu espíritu, ¿Qué hizo Jesús orando intensamente? Alimentó su espíritu. Aleluya. Y por eso su espíritu y la voluntad del Padre prevalecieron. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces, cuando sientas esa lucha dentro de ti entre esos dos perros, el blanco y el negro, la carne y el espíritu, cuando sientas esa lucha, ¿qué tienes que hacer? Orar más intensamente. ¿Cuántos dicen? Amén. Amado, a la hora de ser prensado, porque a esta altura ya del mensaje damos por hecho de que vamos a ser prensados, ¿sí o no? Si no quieres ser prensado, pues estás libre, ¿no? Pero es que si no te dejas prensar por el Espíritu Santo, el enemigo es el que te va a machacar allá afuera. Entonces tú eliges, aleluya. Entonces, amados, a la hora de ser prensado, y da por hecho que vamos a ser prensados, a la hora de ser prensado, para sacar lo excelente de ti, el aceite de oliva virgen, para sacar lo mejor de ti, no faltarán las luchas, no faltarán los agobios, amados, que te harán sufrir. Digan conmigo, pero ese es un sufrimiento para aprovechamiento. Amén. Bien, amados, para que la oliva dé su mejor aceite, ¿qué tiene que pasar con la oliva? Tiene que ser machacada, así es. Amén. Entonces, mírame y declara conmigo: Señor, yo quiero que tú saques de mí mi mejor jugo, mi mejor aceite, y si es necesario, pásame por la prensa del aceite de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es más, amados, a la luz de la palabra de Dios te digo que las luchas son necesarias. Las luchas son recomendadas, igual que las pruebas, igual que los desiertos. Las pruebas y los desiertos no nos vamos a escapar de ellos. Amén. Pues igual tampoco nos vamos a librar de las luchas de cada día. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús las tuvo, será por algo. Es más, si tú no tienes luchas en tu vida cristiana, si tú no tienes lucha en tu vida diaria, eso es una señal. ¿Una señal de qué? Si tú no tienes lucha y estás muy a gusto contigo mismo y muy a gusto con tu ambiente y muy tranquilo y no tienes luchas internas y luchas constantes
contigo mismo y con la gente que te rodea y en tu lugar de trabajo, si no tienes luchas, ¿es señal de qué? Aleluya, mi amada está en la jugada. Si no tienes luchas, amado y amada, es la señal de que tu carne venció y derrotó a tu espíritu. Si no tienes luchas en tu día a día, es señal de que la carne prevaleció, es de que la carne se ha acomodado, derrotó al espíritu y tiene el Espíritu Santo dentro de ti, lo tiene recluido y arrinconado en alguna parte de tu ser. Pero lo tiene ahí aparcado, digan conmigo, aparcado. Y la carne prevaleció. Aleluya. Pero si tú estás en una lucha constante, cada día, hay una frase de, amado, ¿cómo estás? Aquí en la lucha de cada día. Si estás en una lucha constante, incluso si te sientes agobiado, si te sientes en agonía, digan conmigo, eso es buena señal, aleluya. Eso es buena señal. Así que gózate y alégrate en el Dios de tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque si estás en agobio, estás en lucha, estás en agonía por luchar cada día por hacer la voluntad de Dios, alégrate. Porque el Señor mismo te ha tenido por digno de ser participante de sus padecimientos. ¿Cuántos dicen amén? Así que gózate, tenemos que cambiar la óptica. Y al igual que Él, amado, y al igual que Él, si tú sometes tu carne, la voluntad del Padre, que es la buena, la agradable y la perfecta, prevalecerá sobre todo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, digan conmigo, al ser prensado, me vuelvo más que victorioso en Cristo Jesús. Dale un aplauso al que nos da la victoria. Aleluya. Bien. Bien. Ahora, nos damos cuenta que en los huertos no todo es color de rosa. Digan conmigo, en los huertos no todo es color de rosa. En Getsemaní hemos leído que Jesús fue ¿qué? Jesús fue entregado. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Jesús fue traicionado por Judas. A nadie se le ocurra ponerle a su hijo Judas, por favor. Santo Dios. Hubo un hermano, un matrimonio en la iglesia que no quisieron saber el sexo del bebé que esperaba la mamá. Y si hubiese sido varón, se iba a llamar Lázaro. Y yo cogí al padre y le dije, por favor, no hagas esa locura. ¿Tú te imaginas cuando tu hijo, si es varón, nazca y vaya creciendo y me escuche a mí predicar diciendo, Lázaro, sal fuera? Ese crío se va a traumatizar. Ese crío te va a preguntar, ¿y por qué el pastor me echa fuera siempre? ¿Es que no me quiere el pastor? Lázaro, sal fuera. Amado, por favor, no se te ocurra ponerle Lázaro a tu hijo. Hay muchos nombres, ¿sí o no? Es más, voy a orar para que sea una niña. Y fue niña. Y fue niña. Y le puso Paola. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ay, gracias, Señor, que lo iluminaste a este hombre. Y bueno, y que fue niña, gloria a Dios. ¿Te imaginas, Lázaro? Lázaro, sal fuera. O la maestra en el colegio. Lázaro, sal a la calle. Sal fuera. Santo Dios. Bien, escúchame. Judas traicionó a Jesús. ¿Con qué gesto? ¿Qué hizo Judas para traicionar a Jesús? ¿Cómo lo traicionó? ¿Cómo lo entregó? Dándole un beso. Un beso que es señal de ¿qué? De afecto, de cariño, de amor, ¿sí o no? Un beso, con un beso, Judas entrega a Jesús, con una señal de afecto y de cariño. Toca a aquel que está a tu lado, dile, no te fíes mucho de aquellos que en los huertos dan muchos besos. No te fíes mucho, cuidado, no te fíes mucho de aquellos que te dan muchas palmaditas en los hombros, aleluya, en los huertos. No te fíes mucho de aquellos que dan o demuestran desmedidas demostraciones de amor. No te fíes de esos. Lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia. Entonces, tal vez Judas pretendió despistar a Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús vio el corazón de Judas.
Y la respuesta de Jesús al beso de Judas es, ¿cuál fue? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Dónde está eso? En Lucas 22, 48. Qué fuerte esto, ¿verdad? Ya sabemos también por la Biblia que el beso, ¿qué fue? Una señal pactada. Dice en Marcos 14:44, lo dice, que el beso fue una señal pactada, convenida, acordada por Judas con los soldados para identificar y para delatar a Jesús. Ese versículo dice más o menos, aquel a quien yo le dé el beso, ese es. Amén. Entonces lo del beso también fue una señal de traición. Y hasta hoy, año 2021, ha perdurado la expresión beso de Judas. ¿Qué significa? Traición, pero ¿de quién? La traición de alguien a quien tú creías que era amigo. Eso significa beso de Judas. O sea, y aquí entramos en una pequeña revelación más profundita. O sea, que en los huertos hay Judas que dan besos. Hello. ¿Qué son los huertos? ¿Qué tipifican los huertos? Las iglesias. Digan conmigo, en las iglesias hay Judas que van dando besos. Hello. Santo Dios. Digan conmigo, en los huertos hay traidores que besan. Uf. Ay, santo. Y más, porque escucha, los Judas que dan besos no están solos, porque vienen acompañados de soldados. Hello. En las iglesias hay traidores con besos, que dan besos, que vienen acompañados ¿de quién? De soldados, de guerreros. Wow. ¿Cuál fue, amados? ¿Sabes que los traidores se pueden identificar en las iglesias? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, te lo voy a enseñar. Para que saque el radar, el GPS. Digan conmigo, ¿de eso aquí? No tenemos. Aleluya. ¿Cuál fue el motivo de la traición de Judas? ¿Por qué Judas vende a Jesús? ¿Por qué Judas vende al Cristo de la gloria? Se ha dicho que es que Judas esperaba otra cosa de Jesús. ¿Qué esperaba Judas de Jesús? Judas era el tesorero, el que llevaba la bolsa, el que llevaba la saca. O sea, fíjate qué tremendo, porque normalmente tú no le entregas la tesorería a cualquier persona. O sea, Judas era un cercano a Cristo. Cuando dice que, cuando pregunta a Juan, ¿y quién es el que te va a traicionar? Porque todos estaban preocupados. Y Jesús dice, aquel que come, moja el pan en mi plato. Y en aquel tiempo, el comer o mojar el pan en el plato de otro, hablaba de intimidad, de cercanía. Yo hace años preparé un mensaje que se llamaba El mejor amigo de Jesús, Judas. El más cercano, Judas. Y claro, poco a poco, él escuchó los planes de Jesús. Y claro, Judas tenía otras expectativas. Si yo ahora soy el tesorero de unos pocos, cuando Jesús establezca su reino aquí, yo me vuelvo ministro de Economía. Y no voy a robar una moneda, voy a robar a Tutiplay. Igual que los políticos de hoy. ¿Verdad? Entonces, él se montó sus propias expectativas, sus propias ideas. Y claro, la expectativa de Judas era que Jesús estableciera un reino terrenal. Pero cuando vio poco a poco que eso no iba a ser así, entonces Judas se sintió defraudado por Jesús. Y por eso lo vendió. Ahora, aquí hay una explicación un poquito más espiritual también. ¿Por qué lo vendió? Todo está muy bien, que tenía otras expectativas, que se sintió defraudado, que se sintió engañado, que se sintió estafado por Jesús, porque él esperaba otra cosa de Jesús. Todo esto está muy bien.
Pero la realidad, ¿sabes cuál es? La realidad es que Judas perdió su lucha entre su carne y su espíritu. Esa es la realidad. Lo otro es lo externo. Lo otro es la consecuencia de esto, que Judas perdió su lucha, la lucha interna que tenía entre su carne y su espíritu. Es decir, ¿y la carne en forma de qué? ¿La carne en forma de qué? De codicia. La codicia es el perro que Judas alimentó. Díganme los que me están entendiendo. El perro negro, como decía aquí, perro negro, perro blanco. ¿Se acordáis de chiquito? Entonces, el perro que más alimentó Judas fue la codicia. Y ese fue el que ganó. Y por eso venció a Cristo. Él perdió su lucha. Su carne derrotó al espíritu. ¿Cuánto dicen? Amén. Y claro, cuando la carne prevalece, amados, cuando la carne prevalece, les pregunto, ¿es más fácil traicionar a Jesús? Ya está. Cuando la carne, amado, prevalece, es muy fácil y mucho más sencillo traicionar a Cristo y traicionar a su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Por eso los podemos identificar. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes tienen todos los boletos en la mano? ¿Quiénes tienen todas las papeletas en la mano para traicionar a Cristo? Los carnales. Dentro de los carnales, pues los detractores, aquellos que critican la iglesia, aquellos que critican los pastores, los detractores, los insatisfechos con la iglesia porque esperan otra cosa, los insatisfechos con la visión de la iglesia, todos estos se postulan, amados, se postulan al puesto de Judas del 2021. Digan amén los que me están entendiendo. Dura palabra es esta, aleluya. Pero es así, amados. Los carnales detractores insatisfechos. Estos tienen todas las papeletas. Ahora, aquí hay algo bueno. En Getsemaní, la noche que vienen a arrestar a Jesús, ocurre otra cosa. Ocurre otra cosa. ¿Qué hace Pedro? Darwin, ¿qué hace Pedro? Cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada. ¿Y con la espada qué hace? Le corta la oreja. ¿A quién? A uno de los soldados, de los alguaciles, que se llamaba... ¿Quién dijo? Malco. Marco es Malco en chino. Malco. Malco. Le corta la oreja a Malco. Aleluya. ¿Y qué hace Jesús con esa oreja? ¿La qué? ¿Se la qué? Se la vuelve a poner. Cataclá, superglue espiritual. Y se la vuelve a colocar. Entonces, digan conmigo, en los huertos también hay sanidad. Aleluya. Esto no va a ser tradición. En los huertos también hay sanidad. En los huertos también hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Ahora, aquí hay un detalle que yo no puedo dejar pasar por alto para ir terminando. Aleluya, es el siguiente, porque es de mucha relevancia. Malco, ¿qué significa Malco? Alguien me dé el significado del nombre Malco, que es el joven al cual Pedro le corta la oreja y al cual Jesús recoge la oreja y se la vuelve a recolocar. Bien. Malco significa gobernante. Malco significa consejero. Entonces aquí hay un rema. No busques, no anheles, no desees desempeñar autoridad, ni te metas a consejero si primeramente el Cristo de la gloria no te ha reconstruido el oído. Hello. Digan conmigo, oídos reconstruidos. O sea, que en los huertos hay Judas que dan besos y Malcos que no saben escuchar, que no tienen la capacidad para escuchar. Y si no tienen la capacidad para escuchar, su juicio, ¿cómo es?
¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Subjetivo. Su juicio no es equilibrado, no es objetivo, es subjetivo. Entonces, digan conmigo, los Judas y los Marcos no son trigo. Si no son trigo, ¿qué son? Cizaña. Si no son ovejas, ¿qué son, amado? Cabras. Son cabras. Digan conmigo, en los huertos también hay cabras. Santo Dios. Aleluya. O sea que si no tienes el oído capacitado, si no tienes el oído entrenado, preparado para escuchar, no tienes autoridad para dirigir, ni mucho menos para dar consejos. Es que a todos nos gusta ser consejeros. Pero para aconsejar primero hay que tener el oído reconstruido, rehabilitado, reconstituido por el Espíritu Santo. O sea que en las iglesias hay pseudo consejeros que no tienen oídos sanos. ¡Wow! Oídos enfermos. ¿Qué tipo de oídos enfermos? Venga, yo tengo apuntado 3 aquí. ¿Qué tipos de oídos enfermos? Lo he dicho antes, 1, oídos subjetivos. Otro, oídos parciales. ¿Qué es un oído parcial? Que no tiene toda la información. Que no tiene toda la información. Si tú no tienes toda la información del trasfondo de una situación, no te metas a dar consejos. Porque será un consejo partidista y por tanto subjetivo. Díganme los que me están siguiendo. Porque muchas veces nos gusta mucho, lo digo con todo el cariño, con todo el respeto, ni tenemos aquí, ni tenemos en Murcia tampoco, pero hay muchos cristianos que les gusta meter los dedos. ¿Los dedos para qué? Para hacerte vomitar, para tener información tuya. Y luego se atreven a dar consejos cuando no tienen todo el trasfondo. Por ejemplo, en un asunto de matrimonio, les pongo a ustedes, disputa de matrimonio, que eso no es porque yo sé que vosotros vamos. Una disputa de matrimonio. Para hacer un juicio, entre comillas, y dar un consejo equilibrado, les tendremos nosotros como pastores que escuchar a ella y escucharte a ti. ¿Sí o no? ¿O me voy a conformarlo con lo que Darwin me diga? Porque si yo pongo solamente oído a Darwin, voy a tener una información parcial. Y por tanto no voy a ser, valga la redundancia, imparcial. Amén. Tengo que escuchar la versión de ambos. Pero ¿sabes cómo lo hago yo? Primero lo escucho a él a solas. Luego lo escucho a ella a solas. Y luego lo siento a los dos. Y venga, ahora que me hablen, que me cuenten. Esa es la consejería. Para tener un juicio equilibrado y poder dar un consejo imparcial. Equilibrado. Entonces, los Marcos que no tienen el oído reconstruido tienen oídos parciales, oídos subjetivos y el último, oídos interesados. Esos son los más peligrosos. ¿Qué es un oído interesado? Un oído interesado es aquel a cual tú le das la información, aparentemente porque te va a dar un consejo, y el día de mañana se da la vuelta y te pega una puñalada trapera. Con esa información. ¿Entendéis puñalada trapera? Una puñalada por la espalda, vamos. ¡Ay, una puñalada trapera! Al payo. Entonces, gente con oídos interesados. ¿Por qué la información qué es? Es poder. Tú sabes, tú no te puedes llegar a imaginar la cantidad de información que yo tengo. Familias, hijos, matrimonios, pecados, problemas de todo tipo, de toda índole. Si yo fuese un Marco con el oído no reconstruido, bueno, usaría esa información para mí, para mi provecho. Entonces digan conmigo, oídos interesados. Y nosotros en las iglesias enseñamos, escúchame bien, no le abras tu corazón a nadie.
A nadie. A nadie. Escucha, yo no sé, pero incluso en los matrimonios, escúchame bien, incluso en los matrimonios, aunque la Biblia dice, y dejará el hombre a su padre a su madre, y ambos se unirán y ambos serán una sola carne. Dice una sola carne. Pero siguen siendo dos unidades diferentes. Vale. Pues en esa unidad matrimonial, incluso, o sea, hay círculos. Vosotros sois un círculo, donde estáis los dos. Luego hay otro círculo, que es donde estáis usted, donde están ustedes y donde está su hijo. Luego hay otro círculo más grande, donde están los papás de ella y los papás tuyos, la familia más cercana. Otro círculo, los hermanos, o sea, hay varios círculos, digan conmigo, círculos. Pero luego hay otros dos círculos, el tuyo y el de ella. Ni donde ella entra en el tuyo, ni tú entras en el de ella. Eso se llama respeto en la intimidad, respeto. Y hay cosas que a lo mejor ella desconoce de ti y cosas que tú desconoces de ella. ¿Por qué? Porque está dentro de su círculo. Y es donde tú permitas dos círculos, donde tú permitas que podáis entrar o interactuar. ¿Lo vas entendiendo? Así, pegaditos o se van sumando el uno al otro y va con el acuerdo de dos, se va estrechando ese círculo. Pero si hay un respeto mutuo, puede haber perfectamente dos círculos donde ella no tiene por qué entrar en el tuyo ni ella en el de ella. Amén. Entonces, no le abras tu corazón a nadie, amado, porque lo que tú cuentes hoy, con aparentemente buena intención, mañana puede ser una información en tu contra. Amén. Entonces, para contar algo íntimo, tienes que buscar la gente capacitada, la gente que ha tenido o tiene el oído reconstruido, los pastores y los líderes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estoy siendo claro en esta mañana? Bien. Entonces, si el Señor no aplicó su cirugía en tu oreja, pues no eres apto para dar consejos. ¿Estoy siendo claro? Díganme amén. Entonces digan conmigo, oídos equilibrados, amén, aptos para escuchar. Pero primero tiene que venir el Espíritu Santo y hacer así, ¡fa! Y cortarte ese oído carnal. Aleluya. Bien, vamos a ir terminando. ¿Dónde se encontraba el sepulcro donde depositaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde se encontraba? En un huerto. En un huerto. Tomen nota, no lo vamos a leer porque quiero terminar la enseñanza en Juan 19. En Juan 19, 41 y 42. Juan 19, 41 y 42 nos dice que ahí había un huerto donde depositaron. En ese huerto había un sepulcro que no había sido usado. Y en ese sepulcro depositaron el cuerpo de Jesús. Digan conmigo, el sepulcro estaba en un huerto. Entonces mira la imagen gloriosa. El Cristo de la gloria resucitó y se levantó, ¿dónde? En un huerto. No sé si lo pilláis. Mira, la revelación es la siguiente. El poder del Cristo resucitado, ¿dónde se manifiesta? Aleluya, en los huertos. El poder del Cristo resucitado se manifiesta en los huertos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Y su sangre cayó al suelo. La sangre de Jesús, ¿qué hace? Borra y limpia todo pecado y cancela toda maldición. ¿Dónde cayó la sangre de Cristo? En los huertos. La sangre de Jesús es derramada en este lugar para cancelación de maldiciones y para borrar todo pecado. ¿Cuánto dice aleluya? Bien, pero hay más cosas todavía, aleluya. ¿Por qué? Santo Dios. Cristo resucitó en un huerto. Digan conmigo, en los huertos que hay sanidad y milagros por causa del Cristo resucitado. ¿Con quién confunde María Magdalena a Jesús cuando Jesús resucita? Ella va a cuidar, a limpiar, a asear el cuerpo del
del maestro. ¿Con quién se encuentra María Magdalena en el huerto? ¿Con quién? Con el hortelano. Con el hortelano. ¿Qué es un hortelano? ¿Qué es un hortelano? Hortelano, el que cuida y cultiva los huertos. Y eso tiene mucho sentido, aleluya. María confundió a Jesús con el hortelano. Claro, y lo confundió ¿por qué? Porque ella estaba dentro de un huerto. Claro, entonces en su mente ella asoció huerta y hortelano. Porque no hay huerto sin hortelano. Amados, un huerto sin hortelano es como una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo van captando? Por eso ella lo confundió con el hortelano si estaba en un huerto. O sea que hay huertos sin hortelanos. ¿Dónde fue puesto Adán? Ay, me encanta la palabra de Dios. ¿Dónde fue puesto Adán? En un huerto en Edén. ¿Para qué? Para cuidarlo. Ahí está. Para cuidarlo y cultivar el huerto. O sea, el primer Adán fue el primer hortelano. Amén. Entonces, Dios puso a Adán como hortelano para cuidar el huerto que Dios plantó en Edén. Pero ¿qué pasó con Adán? Falló en su cometido y fue expulsado. ¿Y cómo quedó el huerto? Vacío. Dame otra palabra. Huérfano. Huérfano. Un huerto huérfano. Aquí hay un detalle. ¿Por dónde le entró Satanás a Eva? ¿Por dónde le entró? No, le habló, le entró por los oídos. Digan conmigo, oídos no aptos. ¿Y qué le comió Eva a Adán para que Adán se comiese el fruto? Le comió la oreja. ¿Entienden la expresión? Comerle la oreja. Eva, la primera cacatúa. Lo digo con todo el cariño. Pero Eva y Adán fue el que inventó la expresión. Cállate, que me desesperas. Eso no es del Chavo del 8. Eso es de Adán. El Chavo del 8 le copió, le cogió la expresión a Adán. Entonces, a Eva le comió tanto el oído a Adán. Entonces digan conmigo, oídos no aptos. ¿Se dan cuenta? Oídos no aptos y se comieron el fruto prohibido. ¿Dónde dice la Biblia que era un manzano? ¿Dónde lo dice? No lo dice. Eso se lo inventó la religión, que era una manzana. Pero dice que era un fruto. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice que era manzano. ¿Amén? Tú pones ahí la fruta que más te guste. Menos los melones y las sandías porque no crecen en los árboles. Santo Dios. Aleluya. Entonces, Adán fue el primer hortelano, santo. Y en cierta manera, escúchame, lo que ocurre con María Magdalena y su encuentro con el hortelano, que ella confunde con Jesús, confunde a Jesús con el hortelano, tiene mucho sentido. Es más, es totalmente profético. ¿Por qué? Porque ve a Jesús, ¿cómo lo ve? Resucitado. Y lo ve como el hortelano de aquel huerto. Es profético. ¿Por qué es profético? Porque ese encuentro anuncia, amado Darwin, que el huerto dejó de estar huérfano. Y que como la cabeza del huerto se pone a Jesús el resucitado. Amén. ¿Lo ven o no lo ven? Y el cuerpo de Cristo dejó de estar huérfano. La iglesia dejó de estar en orfandad. El Padre delegó el cuidado del huerto a Adán. Adán falló y fue sacado. Y el segundo Adán, Jesús resucitado, es puesto como la cabeza del huerto. Pero hay un detalle primero. Que para ser cabeza del huerto, es decir, para ocupar el lugar del hortelano, ¿qué pasó con Jesús?
que primero fue plantado. Primero fue plantado en ese huerto. Por eso lo depositaron en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Wow. Entonces Jesús es el hortelano. Digan conmigo, Jesús es el segundo hortelano. Es el nuevo hortelano del huerto de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y ahí entendemos la gloriosa expresión de Juan capítulo 14, versículo 18. Porque Jesús a su vez, preocupado por el huerto, cuando Él sube a la presencia, ¿a quién delega el cuidado del huerto? ¿A quién lo delega? Al Espíritu Santo. Y yo, no, claro, dice, y mandaré a vosotros, ¿quién? El Consolador. Pero ¿qué dice el versículo en Juan 14, 18? No os dejaré, ¿qué? Aleluya. No os dejaré huérfanos. No, Adán dejó el huerto huérfano, pero yo no voy a cometer esa irresponsabilidad. No os dejaré huérfanos, mandaré a vosotros al Espíritu Santo. Así que Betsaida en Cieza, amados, y ya terminamos. El Espíritu Santo hoy es tu cuidador. El Espíritu Santo hoy es tu podador. El Espíritu Santo hoy es aquel que te va a prensar para sacar lo mejor de ti. Amén, Loli. El Espíritu Santo hoy es el hortelano de esta casa, quien la cuida y quien la cultiva. ¿Lo tenemos claro? Que el Señor os bendiga. Nos ponemos de pie, por favor, y damos un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Y me dejé unas cuantas cosas otro día. Padre, gracias. Oramos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por, Señor, la revelación. Gracias por el entendimiento. Gracias, Padre, porque nos has ministrado en esta mañana. Padre, verdaderamente sabemos que no estamos solos, que no nos has dejado huérfanos, que el poder del Espíritu Santo, el poder del Cristo resucitado actúan, Señor, eficazmente, poderosamente, Señor, en este lugar. Así que, Padre, gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo, en este lugar. Sigue cuidando de este huerto, sigue podando nuestras vidas y si es necesario, Señor, estrújanos, apriétanos, exprímenos y presiónanos bajo la prensa del aceite, que es la prensa de tu Santo Espíritu. Porque queremos, Señor, Padre, si tú has dado lo mejor, si tú has dado lo más valioso, si tú has dado lo más preciado para que nosotros podamos tener vida, qué menos, Señor, que podamos tener el deseo en nuestros corazones de poder darte lo mejor a ti también. Porque, papá, tú te lo mereces. Gracias, mi Jesús, por esta palabra. Padre, ha caído en buenos corazones, en corazones aptos, en oídos aptos, Señor, para ponerla, Padre, por obra de una manera poderosa y eficaz en su día a día. Que así sea, Señor, siempre para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios os bendiga.